Es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo. En solitario, en dupla, en equipo de 5, 7, 9, 11 o 15, en un estadio, en una cancha, una pista en la calle, al aire libre, bajo techo, en el agua, en el aire, en la playa, en la montaña, en el desierto. Bueno, creo que se entendió, ¿eh? En el pasto, polvo de ladrillo, tierra, piso de cemento, parquet, en un tablero arriba de una mesa, en el mundo real o en el mundo virtual. Sí, definitivamente se entendió. En la historia, en la literatura, en la política, en la cultura, en la música, en la arquitectura. ¿Arquitectura? ¿Te parece? ¿Y los estadios no son arquitectura? En la comida, en la pintura, en la sociología, en la filosofía. Che, ¿quién escribió esto? En el amor, en la amistad, en la lealtad y en la traición. En un niño caminando de la mano rumbo a la escuela. Bueno, podría ser, qué sé yo. Depende del niño también, ¿no? En todo. Hay deporte. Y desde este momento, en Radio Mundo, hay Por Decir Algo. PDA Radio. Todos los deportes. No supe nunca que tiene una piña que la hace tan sensual y tan espantosa. Probablemente es lo que tengan las cosas importantes de la vida. Son sensuales y al mismo tiempo espantosas. Pero sé que pegar una piña al pedo, te pone triste, diría yo. Aunque te pueda dar un poco de risa una piña bien pegada, la sensualidad de un golpe que se entiende merecido, ¿por qué no? Al final siempre te da un poco de vergüenza porque es muy difícil calibrar cuando valió la pena. Y la mayoría de las veces no lo valió. El enojo la arropa, le da valor, hace que parezca sensata, pero el tiempo pasa rapidísimo cuando uno se manda una cagada y te das cuenta que no. Mi amigo, en este caso, se hunde en un sillón con la vergüenza de haber pegado una piña que no sabe por qué, pero sí sabe perfectamente que estuvo mal. ¿Y sabes cómo sabe que estuvo mal? Porque se lo pregunta y dice, ¿por qué pegué esa piña? Y eso que él no sabe, que en el Castro Martínez La Guarda volaron piñas para todos lados en la final de OFE, y quizás algunos avergonzados, porque no se pregunten para qué todo eso, para qué terminar a las piñas. Aunque un poco nos reímos, está bien, pero la pregunta, eso es lo que me queda, la pregunta, ojo, preguntarse no está mal, hasta diría que está bien, hasta diría que es el primer símbolo de que algo nos interesa. Hoy, por ejemplo, puede ser lunes de preguntarse cosas en Por Decir Algo. Porque el tipo que se pregunta cosas, aunque no tenga respuestas a esas preguntas, está buscando cambiar algo. O si no lo cambia, al menos está proponiéndose estar más seguro de por qué no cambia las cosas sobre las que se hacen las preguntas. O capaz que no, capaz que es apenas un premio consuelo donde uno piensa que como se pregunta cosas es más sensible o más inteligente o simplemente tiene mejores ideas o es un crack. O no, o quizás sea todo mentira y apenas sea una especie de emo uno atormentado porque no sabe elegir el color de la remera que se tiene que poner. La verdad, no lo tengo claro, pero con la idea de no tenerlo claro, abrimos este programa 992 de Por Decir Algo, con la idea de hacernos preguntas y con la certeza de que probablemente ni siquiera sepamos cuál es la pregunta que hay que hacer. Aquí estamos en Por Decir Algo con esta introducción de Sebastián Moreira. Estamos empezando el programa 992 de Por Decir Algo con este cuadro, esta pintura espectacular que está a mi espalda, que Sebastián dice que puede decirnos cosas acerca de ella. Lo que me asombró sobre todo es que es Ícaro. La pintura es Ícaro, la caída de Ícaro. Y Ícaro tiene mucho que ver con el deporte. Por distintos motivos, uno de ellos es lo que ha dado su mitología y su tratar de obtener algo para lo que le estaba prohibida su existencia, digamos, en aquel caso el fuego, digamos. Por ejemplo, ¿podría ser? No se sabe. Bueno. ¿Qué era Ícaro?
Es una pregunta. Vamos a hablar de eso. Te voy a hablar de muchas cosas que tienen que ver con mitología griega hoy, mucho más adelante en el programa. ¿Pero eso va a ser hoy puntualmente o estamos hablando de...? Tenemos la esperanza de que sea hoy. Ajá. Tenemos la esperanza de que sea hoy porque el deporte y sus premiaciones, de las cuales vamos a hablar mucho, tienen mucho que ver con la mitología griega. No va a estar Ícaro especialmente mencionado. Mitología griega y otras mitologías, entre las que podría estar Ícaro. Por ejemplo, está en el documental, aquel sobre el dopaje ruso que se llama Ícaro. Y bueno, nada, eso. En este caso no va a estar Ícaro, pero van a estar familiares, amigos y otra gentuza que andaba alrededor. Excelente. Bueno, han pasado algunas cosas durante el fin de semana, unas cuantas cosas. Hemos tenido las actividades generalmente convencionales, las que hay siempre, y otras más extraordinarias que se han dado en distintos deportes, en distintos lugares, en este y otros países. ¿Qué querés ¿Por dónde decir? empezar, Santiago Castro? La verdad es que... Mirá, si quisiera empezar por algo, te diría rápidamente que el campeonato uruguayo encuentra el cauce de la normalidad. Bueno. Que 3:30 tendrá el partido más importante de la fecha cuando Racing reciba a Liverpool y podamos saber si Liverpool sigue primero y extiende su ventaja y se encamina al torneo de apertura, o si Racing lo alcanza en la punta, ni más ni menos. Que Peñarol ganó, Nacional ganó, total normalidad en el campeonato uruguayo, y la normalidad es hermana de la intrascendencia. Impresionante. Ahora sí que no le importa a nadie el campeonato uruguayo. Bueno, a mí me dio la sensación cuando ganó Nacional. Estaba mirando un informativo y qué cosa de hombre adulto. Sí, claro, he crecido. Igual de chico miraba mucho el informativo. Lamentablemente no había otra cosa para hacer y eso estaba ahí. Pero me llamó la atención que el cronista dijo, el informativista, dijo, Nacional ganó y está a 3 puntos del líder. Pero no está. Bueno, está, sí. ¿Sí está? Está. Ah, bueno. ¿A vos también te sorprendió? Me sorprendió. Está, pero con un partido más menos jugado el Liverpool. Exacto. Pero ¿no te sorprende que Nacional esté, más allá de ese elemento de que tenga un partido más, no te sorprende que esté a 3 puntos de Liverpool? ¿No te da la sensación de que Nacional está de mitad de tabla para abajo? Sí. No por su rendimiento, sino por el te da clima. la sensación por el ambiente, por el clima, ahí va. Sin duda. Además pasa que también perdió los partidos de Libertadores. También. Y esas derrotas no se cuentan, obviamente, en la tabla de campeonato uruguayo, pero a nivel existencial marcan la profundidad del caos. Forman parte de la misma acumulación y es probable que incluso revistan mayor peso en esa acumulación. En realidad no me queda tan claro en este caso, porque el partido con Atlético Nacional fue en un interinato de visitante, sabías que podías perder por goleada. El partido contra Bahía era contra un cuadro brasilero, lo perdiste 1-0, tampoco fuiste un desastre. Bueno. Ya la cosa se va complicando, ¿no? Pero si de repente perdés alguno de los partidos que Nacional ha perdido por el torneo local, para la acumulación emocional de cosas y para todo el contexto, para todas las cuestiones que se van poniendo sobre la mesa para criticar a Nacional y a todo lo que sucede en torno a Nacional, me da la sensación de que pesa un poco más perder contra un cuadro que no sea Peñarol. Bueno, pero hubiera sido perder contra Danubio, por ejemplo. Creo que hubiera sido peor. Danubio hace una rueda desde ese lugar, que no gana, ¿no? Santiago. Me pareció impactante ese dato que leí hace un rato en Montevideo Portal. No ganó en las 11 fechas que van del torneo de apertura. No, y tampoco ganó en las 4 del campeonato pasado. O sea, completó una rueda, el equivalente a un torneo corto, 15 fechas sin ganar. Además cambió de entrenador en el medio, se fue Alejandro Apud, asumió Juan Manuel Olivera. Ayer perdió un partido medio raro. Nacional gana por un gol de penal del Diente López. A mí no me pareció penal de Sebastián Fernández. Sí. No fue penal, increíble. No. Habíamos logrado el único acuerdo respecto a la mano en el fútbol era que si rebotaba primero en el cuerpo del defensor, no era penal. Era el único acuerdo que teníamos, creo yo. Incluso que más allá de las reglas, como que se había extendido popularmente, que si antes le pegaba, había logrado extenderse, que si antes le pegaba en otra parte del cuerpo y después en la mano, o en lo considerado mano por el reglamento, no era penal. ¿Qué es lo que le dijo Papelito Fernández en el reclamo antes de insultarlo? Exacto. En una lectura de labios muy clara que que además habrá escuchado el juez y por la cual lo echó. Sí. Santi, pero para mí el hecho igual del fin de semana y volviendo al inicio, y me interesa conversar un poco contigo, es que luego de terminado, o bueno, no luego de terminado, sino cuando estaba terminando el partido entre San José y La Valleja, que
San José ganaba 2-0 en el minuto 120, lo cual ya lo hacía campeón del interior, porque la ida había salido 0-0, San José se había puesto 2-0 en ese alargue. Se desató una trifulca de proporciones interesantes. En este caso hemos más de una vez catado trifulcas. En este caso fue una piñata hecha y derecha, con piñas que volaban de un lado para el otro. Y yo sé que vos sos muy apasionado del fútbol del interior y que además tenés una visión en la que, como marco teórico, te molesta cuando se habla del fútbol del interior por hechos no deportivos. Entendés que la atención de la prensa montevideana está más sujeta a lo pintoresco, es decir, a las piñas, a los errores de los arqueros, a las canchas en mal estado, que a lo que sucede dentro de la cancha. Pero al mismo tiempo te vi comentando en redes, comentando en una columna de La Diaria, que esta piñata en particular para vos significó algo distinto, por lo menos en las preguntas que te haces sobre el lugar que ocupa la violencia en el fútbol del interior. Y me interesa que profundices un poco en eso. Bueno, sí, la verdad es que me costó bastante escribir esa columna, pongámosle, porque en el momento en el que se desata lo que creo que fue efectivamente una batalla campal, no toda pelea es una batalla campal, esta lo fue, era interminable, era multilugar, estaban en todas partes de la cancha, arrancaron en una esquina, siguieron hacia la otra esquina, pasaron a otra esquina y terminaron en la cuarta esquina y fuera de la cancha y en casi todo el estadio. En el momento en el que estaban persiguiendo especialmente a Kevin Torena, al 10 de San José, se me vino la imagen, tenía esa imagen presente en ese momento y me dio por pensar, ¿y ahora qué digo? ¿No? Porque generalmente hay como una suerte de instinto que sucede a todo hecho de violencia generado en el fútbol del interior que tenga una proporción suficiente como para que la prensa montevideana la difunda especialmente. Y el instinto es, uno siempre sabe lo que va a pasar, siempre sabe lo que va a pasar. Sucede el lío, se viraliza, sucede el lío. Lo empezamos a comentar entre nosotros y en nuestros grupos de WhatsApp y en las redes sociales, especialmente en Facebook, que para el interior es como la red social más distintiva y de mayor interacción en torno a esos temas. Instagram también, pero Facebook mucho más. Llega a los medios de Montevideo, lo viralizan, lo difunden. Al otro día, los principales canales y programas de televisión, además de los diarios y todo lo demás, lo difunden, hacen especial énfasis en el fútbol del interior, cosa que no hacen el resto del año, obviamente, ni siquiera en instancias definitivas. Y ahí empezamos todos, como por una cuestión hasta instintiva, a poner esto sobre la mesa, a decir que en realidad no le prestan atención a toda la dimensión que siempre tiene el fútbol del interior, ni siquiera a los momentos más importantes, a la Copa de Selecciones, a la Copa de Clubes en una dimensión nacional, a las ligas locales, a muchas cosas que pasan, a una realidad que tiene que ver con lo social, con lo comunitario, con lo histórico, con las tradiciones, con la identidad de cada pueblo y con la identidad conjunta del interior, que es como que se pone de manifiesto. Si bien estamos separados por la Copa, porque cada pueblo compite para sí, también es algo que nos une y en última instancia, sobre todo en la final, es como un momento en el que hay una reivindicación de un ser del interior, que es difícil generar eso porque el interior no tiene bandera, no tiene himno, no tiene demasiados rasgos que lo identifiquen, es muy diverso, es distinto, tiene diferentes realidades, no es lo mismo ser de Rivera que ser de San José, ni ser de la frontera con Brasil que la frontera con Argentina. Bueno, sí, muchos ejemplos se pueden dar, pero se pueden dar un montón. No es necesario darlos todos. Bueno, pero el asunto es que capaz que alguna expresión artística, alguna canción nos junta como interior, digamos, pero en realidad es un momento en el que hay una representación de lo que nosotros queremos mostrar en el interior. Se activa como todo eso, ¿no? Algunos de nosotros, muy pocos de los comunicadores que vivimos y trabajamos en Montevideo, que somos del interior, salimos a marcar nuestra postura, a tratar de dar una dimensión justa y real de las cosas. Pero esta vez, en el momento, cuando estaban corriendo, dije, no sé qué voy a decir. Incluso se lo comenté a alguien que estaba al lado mío. No sé qué voy a decir. Pero ¿qué es lo que te acompleja de no saber qué vas a decir? A ver, seguro... pero la pregunta es, ¿porque no sabés qué pensar del hecho que sucedió? A mí lo que me pasó es, cuando veo una piñata, en general sé que me resulta en una justa mezcla de algo divertido en tanto es extraordinario, es decir, creo que se genera una tensión. Divertido o atendible, por lo menos, decir, che, acá hay algo atendible, porque no es lo común, claro, que un partido termine así. Y al mismo tiempo tengo muy claro, sobre todo por mi experiencia como jugador recontra amateur,
que suele ser un momento del que uno después se avergüenza. A nadie le gusta, generalmente, el 99% de las veces, que eso suceda. Entonces, cuando lo veo en una cosa así, digo, qué macana que termine así, porque esta gente no quiere quedar señalada como una persona que anduvo a las piñas al final de un partido de fútbol, porque de alguna manera sabe que estuvo mal eso. A mí lo que me pasa cuando lo veo es decir, ¿por qué estuvo mal? Que no me parece una pregunta tan banal como parece. Sí, puede ¿Qué es ser. lo que hace que esté mal que termine ese partido? Bueno, en así? realidad no es la única concepción esa de que está mal y después te avergonzás. Yo creo que es lo mayoritario, quizás lo dominante, pero mirá que hay concepciones de la competencia, hay concepciones del ser masculino, digamos, de la virilidad, de todo eso, que están muy arraigadas y que lamentablemente terminan, no sé si en la exacerbación, en el enaltecimiento de ciertas conductas, pero mirá que en Minas, en este momento... Había gente orgullosa. Yo no digo que orgullosa, pero algunas expresiones inmediatas y de las horas posteriores, quizás las mayoritarias no tuvieron mucho que ver con avergonzarse de algo. Y no lo estoy diciendo de los jugadores, No. Que alguno también. Que alguno también. Pero lo que digo es que lo a digo de veces la gente. Uno puede, yo no anulo la posibilidad de que haya un enojo, que uno pueda decir que no te gusta reaccionar a las piñas, pero que uno entiende en qué momento se gestó ese enojo, y que puede tener que ver con una respuesta ante un hecho que también fue violento, digamos. Sí, aunque claro. no haya sido de violenta física. Por ejemplo, muchas veces pasan los baboseos, Sí, que pasa, en que el acumulado de, sucedieron. de situaciones de injusticia de las que sos víctima, lo que sea. Sí. En este caso a mí no me pareció eso mirándolo, entonces me dio como esa sensación de qué bacana, porque lo que estamos diciendo es que no sabemos perder, supongo. Bueno, es un poco eso. En realidad pasaron cosas durante la semana que incrementaron la tensión que había en torno al tema. La gente estaba muy nerviosa, hubo problemas de organización, hubo problemas para conseguir entradas, incluso para la familia de los jugadores, hubo inconvenientes, hubo discusiones a nivel político entre las ligas, hubo una OFI que debió mediar mucho más. Fueron situaciones de tensión que se fueron acumulando incluso en el día del partido, en las horas previas, en la llegada al estadio. Para la gente que estaba afuera, que no hizo ningún incidente, no pasó absolutamente nada en la tribuna. ¿No? Nada. Incluso hasta folclórico no pasó nada. Pero los jugadores venían acumulando mucha cosa, aparte de la presión, de la exposición que genera, que con la televisación se ha incrementado, incluso jugar una final nacional, jugadores que no son profesionales, son amateur, no tienen capaz alguno de ellos las herramientas suficientes como para gestionar esas emociones, esas pulsaciones que están a 1000. La verdad es que yo digo, no voy a quemar a nadie en ninguna hoguera, ¿no? Pero ¿a vos te parece que el fútbol del interior es especialmente violento? Bueno, eso es lo que siempre digo, que no es así. Pero ahí está lo que decíamos antes. Digo que no es así porque me parece, yo te lo pongo en esta imagen, ¿no? Lo converso a veces con gente conocida. A nosotros nos parece insólito, los que estamos en la vuelta del fútbol del interior, nos parece insólito que alguien piense que es violento. Porque en realidad, en la inmensa mayoría de los partidos ni hay separación de hinchadas, no pasa absolutamente nada, nos vamos riéndonos entre nosotros, sale campeón un cuadro y gente de otro cuadro va a la sede de ese cuadro, no a festejar, pero a acompañar, a tomar algo, a confraternizar. Los gurises andan en la vuelta ahí, o sea, no hay nada menos violento. Lo que pasa es que se han dado puntualmente en esta Copa, en la Copa Nacional de Selecciones, en este año, que es como la insignia del fútbol del interior, distintas situaciones acumuladas este año y el año pasado, en mayores y en juveniles. En juveniles se implicaron la descalificación de algunas selecciones, en mayores también podría haber sido así. Entonces llega el momento de hacerse la pregunta, ¿será que no es violento? Capaz que es violento. Capaz que es violento. Hay una cuestión proporcional para mí. Exacto. Son 700 clubes, 60 y pico de ligas, todo el país. Hay cientos de partidos en todas las categorías, masculino, femenino, todo el fin de semana. Y lo que pasa es muy poquito, casi nada. Ha cambiado la vara con la que compararse también. Yo creo que. Y la exposición. La exposición, sin duda. Y también había determinados hechos que eran comunes en el fútbol profesional. Sí. Que han dejado de ser comunes. De la misma manera, por ejemplo, que en Europa. Es muy raro ver una situación de violencia entre los jugadores. Sin embargo, uno cuando va al fútbol sudamericano profesional, y te diría de Copa Libertadores, es relativamente común que haya una trifulca colectiva. Sí. En el fútbol profesional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana hablo por lo menos. Ni que hablar en Primera División, que también las hay. Pero, y eso significa, la verdad que si lo toma como indicador, uno puede decir, bueno, es un fútbol más violento que el europeo. Aunque después los jugadores sudamericanos van a jugar a Europa y no claro, no replican eso.
Y de la misma manera yo podría decir, bueno, en el fútbol uruguayo era relativamente habitual, profesional, que sucedieran estos hechos, y la verdad es que casi ya no suceden, o por lo menos ha bajado mucho la proporción, y ahora aparece este estamento, que es el del fútbol del interior, que sucedía a las espaldas del fútbol profesional y de la mayoría del público en términos de imagen, me refiero a lo que se podía ver de eso, que ahora pasa a un primer plano y que se compara inevitablemente, y la gente me parece que es natural que lo haga, con el fútbol que ve, que es el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, en la escala que cada uno tiene de violencia. Y la verdad es que comparado con eso, es cierto que en un año llegan varias noticias de partidos que terminan así. Sí, y bueno, momentos así. Claro, entonces el asunto es que yo esta vez trato de eludir ese instinto que nosotros tenemos, que para mí generalmente está bien, que es natural, que es la búsqueda de hacer honor a la historia y a la justicia con nuestros propios pueblos. Hay hasta una cuestión de arraigo ahí, pero también de justicia, de convencimiento de que las cosas no son como las plantean desde acá, por desconocimiento, por ignorancia, por perversión en algunos casos. Pero me parece que es momento de eludir esa lógica, esa reacción, y la verdad es que a mí me interesa preguntarme si el fútbol del interior es violento o no es violento. No me queda claro en este momento. Yo creo que en general no. Creo que voy a llegar a la misma conclusión a la que llegaba antes. Pero me parece que es un momento para hacerse la pregunta. Bueno, pero si te haces la pregunta, y un poco con lo que yo jugaba era eso en el inicio, estás detectando que algo quizás no sea normal, o que te gustaría que sea distinto. Por lo pronto dirás, me parece, no quisiera que las finales del interior terminen así. Claro, bueno, a mí me gustaría... O que muchos partidos de la Copa de Selección, o que varios partidos, no sé si muchos, pero que varios partidos de la Copa de Selecciones terminen con el derrotado tratando de agarrar a piñazos al ganador. Hay muchas discusiones que están en el medio. Después está si es tanto que puede llegar a ser violento el fútbol del interior o que puede llegar a ser violento el fútbol amateur, porque las consecuencias de las sanciones, por ejemplo, no repercuten tanto como en el profesionalismo, por lógica, porque la gente no vive de esto, más allá de que pueda haber retribuciones, porque las hay. La gente no vive de esto, entonces las consecuencias no duelen tanto. Después vos decís, pero en la liga universitaria no pasa tanto esto. Ha pasado, pero no pasa tanto. Pero después pensá, capaz que hay una cuestión de clase también ahí, una cuestión social. Yo creo que si hubiera televisión... Para mí es más complejo que eso, sí, capaz que sí. Creo igual que es mucho más complejo que una cuestión de clase, porque ahí había de todo en la gente que se estaba agarrando a piñazos. Hay un caldo de cultivo, hay mucha tensión, es muy complejo. Lo que a mí me gustaría es que nos hiciéramos preguntas. Nosotros no podemos hacer preguntas, pero la verdad es que la que se tiene que hacer preguntas es la OFI, la que se tiene que hacer preguntas son las ligas, los clubes, quizás partiendo de la OFI, de arriba hacia abajo, y hay cuestiones a nivel cultural que tenemos que pensar todos también, y ahí caigo en un lugar común, pero la verdad es que una cosa que yo ponía en la crónica, puse un ejemplo, que una vuelta en un partido de la primera fecha de la Copa en Pan de Azúcar entre La Valleja y la zona oeste de Maldonado, en su 18, a un muchacho porque le gustaba pararse arriba de la pelota, en un sentido figurado, gambetear, jugar un poco, le gritaban negro de mierda. Entonces, la verdad es que es difícil que salga otra cosa de ahí. Estás escuchando Por Decir Algo. Conducen Sebastián Moreira y Santiago Castro, con la participación de Felipe Fernández. Producción y edición Conrado Hornos. PDA Radio en Radio Mundo 1170 AM. Es una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. A remar, mi amor. 4 remeros uruguayos compitieron en el alto nivel. Bruno Cetraro ganó el single abierto del Open de primavera en España, porque en España están en primavera. Es la misma modalidad en la que Nicole Jarson fue cuarta. Leandro Roda salió tercero, remando con un español en el 2 sin timonel. Felipe Kluber, el mercedario que ganó el diploma en Tokio con Cetraro, salió primero en la Copa Río, en Brasil. En Río. En el Beach Sprint individual del remo Coastal, aguas abiertas. El Coastal va a estar en los próximos Juegos Olímpicos por primera vez. Es ese en el que el remero
que puede ser Kluber, tienen 2 segundos para acordarse la cara de Kluber, sale corriendo desde la playa, mar adentro, se sube al bote y arranca a remar. Rema 600 metros, va y viene, cuando viene, corre en la costa hasta una línea de meta. Noticias en Por Decir Algo. Anaranjado papaya para todo el mundo. Así es, señor, porque hubo Fórmula 1 en un país que se llama Bahrein y ganó el señor Piastri, piloto de Y ya te McLaren. dije que me encanta pronunciar el apellido Piastri. Hágalo usted entonces. Piastri. Piloto de McLaren, También seguido me de pasaba lo mismo Russell, con Harry Maguire, el zaguero de Inglaterra. Adelante. piloto de Mercedes. Y tercero fue el queridísimo y monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Cuarto terminó el líder del campeonato de pilotos, el Rulo, amigo de la casa, Lando Norris, piloto también de McLaren. ¿Y esto qué significa? Que los McLaren, pintaditos de nuestro anaranjado papaya, sigue arrasando en esta temporada. Aún así, y a pesar de los éxitos, se puede decir que Norris anda medio preocupado. Se queja todo el tiempo, aunque tiene un muy buen auto, mientras que su compañero de equipo, Piastri, más calladito y más novato, hace su trabajo y sigue ganando carreras. Esta noticia fue redactada por Pedro Hornos, hay que decirlo. Espero que esté todo bien los datos que están acá. Este domingo fue la segunda victoria y ya está a 3 puntos nada más de Norris. Hamilton fue quinto. Verstappen anduvo más o menos, salió sexto. Gasly fue séptimo. Y el otro, ese Jack Doohan, que se choca contra todo porque le tiene miedo a Colapinto, no sé si lo tenés, Santiago Castro, salió 14º. Igual como siempre en la emocionante Fórmula 1, el tema del fin de semana sucedió fuera de la pista, fuera de la carrera prácticamente, porque se rompió el transpondedor. Así que abro el espacio para aprender una pieza nueva de un auto que no conocíamos. Un transpondedor es un dispositivo instalado en el coche que recibe y transmite señales de radio y que emite señales a la organización de la carrera, le transmite información como por ejemplo el lugar donde están los autos, los tiempos y en qué sector van más rápido. Cosas así. Parece que el transpondedor de Russell no anduvo y con lo que vale la mano de obra la mano de obra por hora de un mecánico, decidieron no arreglarlo y terminar la carrera así. A mí me cobraron $100 por cambiar el mangón de un Fiat Uno, así que no quiero ni saber el transpondedor de un Mercedes cuánto está saliendo. Y además a Hülkenberg lo desclasificaron por aquella regla de que el piso del auto, no sé si te acordás, era demasiado finito. En este caso midió 8,4 milímetros en vez de 9 milímetros, lo cual claramente es un atropello al reglamento de la Fórmula 1. El próximo Gran Premio es este fin de semana en Arabia Saudita, dando cierre a lo que se conoce como la gira democrática de los países del Golfo. Show de noticias en Por Decir Algo. Atletismo. Se hizo, con originalidad, se hizo el Nacional de Atletismo en el Parque Valle y todo fue normal. Se podría haber titulado Normalidad. Laza ganó en salto largo, Débora Rodríguez ganó en 800, María Pía Fernández ganó en 1500, Lorena Aires ganó en salto alto, Lautaro Techera ganó en lanzamiento de jabalina, Adrián Nicolari ganó en 100 metros masculino y Brandy Romero en 100 metros femenino. Fue todo normal. Espectacular. Con esto quedó conformada la delegación que va a ir al Sudamericano de Mar del Plata, que va a ser del 25 al 27 de abril. Son 34 atletas con los olímpicos Emiliano Laza, Débora Rodríguez, María Pía Fernández y Martín Cuestas. Y con Manuela Rotundo, que va a viajar especialmente desde Estados Unidos para tirar la jabalina. Por Decir Algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Es una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Por Decir Algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091-525252. Seguimos en Por Decir Algo. Hoy es un programa en el que nos vamos a hacer preguntas, habíamos dicho. Ya empezamos con algunas de ellas, sin respuestas. Y vamos a seguir hablando de eso. Algunas cosas que ya hemos mencionado, como la mayoría de ustedes sabrán,
hace cuestión de un mes se estrenó Adolescencia, una serie en Netflix que aborda distintas temáticas que tienen que ver con la adolescencia, como bien dice el título, en ese caso más enfocada al sistema educativo, sistema judicial, a las redes familiares, pero a nosotros nos pareció que el deporte tenía alguna cosita para aportar y para charlar respecto a esa etapa de la vida, y no solo a esa etapa, sino las consecuencias que se extienden de haber sido o ser adolescente, y para eso tenemos invitados Juan Pablo Civil, psicólogo que trabaja con adolescentes, también con otras poblaciones y otros rangos etarios, pero con adolescentes principalmente. Gracias por venir. Muchas gracias, buenas tardes. Iván Ortiz, que es adolescente, o por lo menos así lo veo yo, capaz que él no se considera así, y jugador de básquet de la Aguada, del viejo y querido Aguada, en mi caso rival, pero ahí está. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por invitar. ¿Qué categoría sos, Iván? U16, primer año. U16, primer año. Mirá, yo ya, como buen viejo, debo decir que no sé, no me acordaba que habían cambiado los nombres. Eso sería... Infantiles. Infantil. Muchas gracias, Iván, por traducirme en qué estamos. Chiquines, bueno, la idea es charlar un poco de la mirada que cada uno tiene desde el lugar que le toca ocupar en la vida sobre adolescencia. No sé si vos, Juan Pablo, además de haber escuchado ya varias charlas sobre adolescencia, si te sorprendió que estemos hablando tanto sobre adolescencia, que haya sido un tema que haya pasado primero, supongo, a los sillones de las casas donde se estaba viendo esa serie, y después que haya llegado a ser una charla de medios, digamos. Sí, por un lado la sorpresa me generó, como a un montón de colegas que hemos conversado esto mismo de por qué estamos hablando tanto de la serie. Entiendo que también un poco los tiempos que nos tocan atravesar ahora responde un poco a esto de que a veces estas plataformas ponen sobre la mesa temas que están súper interesantes para seguir pensando. Y bueno, y para los que estamos trabajando con adolescencia, te diría que en el día a día o desde lo cotidiano está buenísimo estos espacios para pensar un poquito más muchas de las cosas que tienen que ver con esta etapa. Hay mucho de la adolescencia que obviamente no está representado en la serie, y entiendo que tampoco es la idea de los guionistas de la serie mostrarlo ahí. Hay otros pequeños mensajes que está bueno seguir profundizando. Y bueno, y entender que la adolescencia en sí misma es una etapa que es fundamental. O sea, está bueno siempre volver a ese mensaje. Hay muchas cosas que nos pasan a nosotros los adultos que fueron necesarias atravesarlas cuando fuimos adolescentes. Y a veces eso hace algunos años no éramos tan conscientes de esto. Y entiendo que hoy también parte de esta conciencia tiene que ver con todo un avance que tenemos desde las neurociencias, por ejemplo, en donde conocemos lo que pasa con nuestro cerebro y sabemos que entre los 12 y los 24 o 25 años se da una reconfiguración que es espectacular y que hay que mirarlo desde esto más positivo, ¿no? Más alentador. Tenemos acá varias generaciones, yo tengo casi 40. Yo 40 vos tenés este año. 40 este año. Y ahora que mencionaste esa franja etaria, tenemos a Santi Castro que está, no voy a decir que es un adolescente, pero está reconfigurando sus redes neuronales. Hay todavía. Zonas de... Yo lo veo, a veces digo, este está reconfigurando sus redes neuronales, si no se explica. Cada cerebro madura distinto, ¿no? Obviamente, pero sí podemos decir que sabemos hace algunos años que hay zonas del cerebro que hasta los 24 o 25 años no terminan de madurar. ¿Cuánto tenés vos, Santi? 23. ¿Estás ahí? Estoy ahí, sobre el cierre. Aprovechalo. Sí. A ver, sí. Iván, Tengo que poner de mí. ¿Viste la serie o pudiste ver algo de la serie Adolescencia? Sí, la vi más o menos a medias. Me pareció muy interesante, la verdad. Me enganchó bastante. ¿Sos de mirar series? Sí, me gusta, bastante. Me tiro más para el lado del terror y todo eso, ¿viste? Pero... ¿Y la viste porque te llamé y te dije, che, date una vuelta? ¿O la habías visto? ¿O cómo te había llegado? No. Obviamente escuché lo mucho que se está hablando de la serie en estos días, en este tiempo. Y bueno, por un lado quería por lo menos tener un avance de lo que era la serie antes de venir acá. Por eso la miré. ¿Pero te pasó a ponerle en tu casa, con tus viejos o en algún lado que empezaste a escuchar que hablaban de eso? De la serie, digamos, que te dijeran, che, tenés que verla o algo por el estilo, o por ejemplo, que otros amigos la hayan visto? No, pero te pones a ver cualquier red social, Instagram, TikTok, y aparecen clips, ponele de la película, escenas así, como que eso capaz te motiva a verlo un poco. Ahí va. ¿Y qué aparece en TikTok, por ejemplo? ¿Te acordás de algún momento en particular que haya aparecido? Digo, para los que no tenemos TikTok y mucha gente que está escuchando, que por ahí solo piensa que la serie solo existe
de la manera en la que se ve en Netflix, ¿viste? La mayoría de nosotros, bueno, o sea, la serie empieza y termina en lo que uno ve ahí. No sabe que después sigue rebotando por ahí, por las redes, o que a veces mucha gente solo mira esa parte, ¿no? Sí, una escena bastante famosa es cuando el niño, luego de que vayan a la casa y lo agarren en la comisaría, cuando le hacen como la investigación, viste, que está el loco con el padre y le arrancan a hacer preguntas y el tipo no aguanta el llanto y nada, como que lo descubren, le dan las pruebas. Esa parte es bastante conocida. Juan Pablo, ¿a vos de mirarla, qué te quedó, qué momento te quedó ahí rebotando? Tiene muchas cosas, ¿no? Desde lo más, no sé, simple, capaz de ver que es este sufrimiento que vive no solo digo, la familia de Jamie, ¿no? Que es el principal, él, los compañeros, también cómo te muestra lo perdidos que están capaz, y esto ya es como creciendo un poquito ahí en el análisis, lo perdidos en general que se muestran, y eso es mucho también del ser adolescente y acompañar al adolescente. Los adultos están perdidos, los padres están perdidos, el detective estaba perdido en entender el lenguaje que está ahí detrás de los emojis cuando están hablando. Esto que decía recién, ¿no? Los que no tenemos TikTok, o sea, eso es esperable y eso también está bueno para los que nos están escuchando del otro lado. Yo no tengo que saber cómo las redes que usa Iván, o sea, una cosa que yo sepa las redes que usa, pero no tengo que entender con exactitud si el emoji que Iván usa significa una cosa o significa la otra, que es un poco lo que te muestra en la serie. Eso es parte de ser adolescente, ese separarme de dos mundos, del mundo adulto y el mundo de ellos, ¿no? De los que están entre adolescentes. Por eso para una cosa más significativa para un adolescente es estar con sus pares. Claro. Justamente, porque no están con los adultos. Claro, que es lo que representa otra cosa, que es de lo que uno se quiere separar cuando es adolescente. Iván, y vos ahí, en este mensaje que por lo menos a mí también me pasó viendo la serie, como decir, estamos perdidos los adultos, vos desde tu mirada, más allá de la serie, digo, vos cómo sentís cuando ves que un montón de adultos se ponen a hablar de la adolescencia a partir de la serie, ¿qué te sale pensar? Sí, la verdad que sí, están todos, no termino de entenderme con los adultos, o en estas cosas nunca me entienden, o capaz que no, capaz estoy lo contrario, no, yo me siento reentendido, no sé, ¿cómo la ves vos? Bueno, yo siento que hoy en día en las redes sociales hay un montón de referencias o términos que han creado los adolescentes y que ponele algunos adultos por ahí tratan de entenderlo y otros de otra manera no. La serie sí muestra hasta el hijo del detective le dice que está re perdido. Sí. No creo igual que en la vida real, digamos, sea tan literal los términos de emojis y eso. Obviamente sí existen miles de referencias, pero no. ¿Pero te parece que eso, que un adulto necesita entender eso para entender o relacionarse con un adolescente? ¿O es una cosa del mundo de los gurises, de los adolescentes, de tu edad o de edades más grandes, más chicas, que en realidad un adulto no necesita entender para relacionar, capaz como que al final termina siendo como una excusa, digamos? No creo que sea en realidad tan necesario que los adultos entiendan todo ese tipo de referencias, siempre y cuando el adolescente lo pueda expresar de un punto de vista en el cual los adultos lo puedan entender, para mí. ¿Te pasa mucho eso a vos con adultos, de tratar como de explicarle situaciones que tienen que ver con tu vida que por ahí no está entendiendo de la misma manera que vos, o cómo es? Sí, puede ser. En las redes sociales una cosa muy llamativa es, por ejemplo, cómo puede afectar en un adolescente dejar de seguir a alguien en una red social y todo ese tipo de cosas, que capaz que para los adultos puede ser algo medio irrelevante, ¿no? Pero en un lenguaje adolescente dejar de seguir a alguien es intentar sacarlo de tu vida, por ejemplo. Y eso impacta mucho. Sí, impacta bastante, la verdad. Y cuando lo explicás a un adulto, no sé, a tu viejo, a un tío o a nosotros en este momento, ¿te parece que lo entendemos? ¿La importancia o...? Y bueno, la verdad... Sé sincero. La verdad, creo que no lo toman del mismo punto de vista que nosotros, realmente.
En mi opinión, es un poco una boludez igual, o sea, y no me parece bien a mí que apretar un botón sea tan relevante hoy en día, la verdad. Pero bueno, las redes sociales y eso ha llevado a cabo que hoy en día se interprete así, por ejemplo. Juan Pablo, vos ahí, vos ves muchos adolescentes, y lo que está contando Iván me parece que me imagino que te lo verás de distintas maneras. Algunos será importante para otros no. Cada uno me imagino que tampoco todos los adolescentes piensan lo mismo y se comportan igual, evidentemente. Laburando, ¿qué lugar le das a eso o en qué momento dijiste, esto lo tengo que incluir en mi laburo porque si no, no voy a poder entender por qué se puso triste o por qué se puso contento este gurí? Sí, no, esto que dice Iván es espectacular porque parte como de lo que sí se repite mucho en adolescentes en general es esto de cuando los adultos subestiman muchas veces situaciones de los adolescentes, cuando el adulto no da lugar a un dolor o a un sufrimiento de un adolescente y pensamos que se te va a pasar, que no es para tanto. Ese tipo de posturas que a veces los adultos podemos tener con el adolescente, claramente cuando uno conoce a adolescentes en distintos contextos se repite constantemente esto de queremos que nos den espacio a las cosas que nos hacen dolor o que nos generan sufrimiento y que no se nos minimice muchas veces las cosas que llevamos. Y a tu pregunta, sí, sin duda el pertenecer es parte de una necesidad básica de cualquier adolescente. Lo fue cuando fuimos adolescentes nosotros, cuando nuestros padres también fueron, y va a seguir siendo esto de para construir tu propia identidad, para que esto que hablamos hoy hace un rato de la cantidad de cosas que se dan en la adolescencia, para que esto funcione y el adolescente pueda seguir creciendo, necesita ser parte. Y para ser, hay una doble cara de esto del ser parte, que es el miedo a ser excluido, ¿no? El miedo a que te rechacen. Sin duda, en esto que Iván trae con un excelente ejemplo, en las redes sociales, claro, se da desconocer eso sería perdernos de vista algo fundamental en el mundo del adolescente de hoy. Y sí, es recurrente este pedido de pertenecer, de sentirme que soy parte de un grupo, desde cómo lo viven en lo digital. Metamos al deporte un poco en la charla. Antes de eso quería una sobre eso. Con respecto al pasado, porque en realidad obviamente que siempre hubo determinados códigos o tradiciones que distinguieron a diferentes generaciones. No es lo mismo cuando eran adolescentes ustedes o cuando eran adolescentes sus padres y todo así, o los de ahora obviamente, pero en comparación con aquello, esto de las nuevas tecnologías, las redes sociales fundamentalmente y todo lo demás, plantean una diferencia, una brecha más grande entre los adolescentes y los adultos en ese sentido, porque las formas de comunicarse son realmente muy distintas a las que vivieron los adultos en su momento, a diferencia de lo que era en otras generaciones pasadas, que capaz que había diferencias, eran códigos distintos o actividades distintas, cosas distintas, pero capaz que una misma forma de comunicarse de repente. Esto de ahora, digamos, genera una brecha mayor que la que había antes entre adolescentes y sus mayores. Mira, es una pregunta como súper compleja porque creo que también tenemos que analizar las otras cosas que han cambiado desde a nivel familia, desde cómo también hay otras configuraciones familiares que capaz que hace 40 años no teníamos, desde el rol también de cada padre, madre, y ahí también, enganchándolo un poco con la serie, hay una lectura interesante desde la masculinidad y cómo vivir hoy el mundo de lo que este personaje Jamie entiende que es ser aceptado, ser hombre, sentirse lindo. Él le pregunta constantemente en la serie, ¿no? Si ella lo quiere, si él es feo o no, este tipo de cosas. Bueno, también entiendo que no es lo mismo y no estamos viendo lo mismo en un montón de cosas. Y sí, sin duda hay algo que se sigue repitiendo que tiene que ver con esto de esa separación entre mundo adulto y mundo adolescente, y esta dificultad para comunicarnos es algo que se repite, que existió siempre. Y sí, y las redes sociales claramente es un elemento nuevo que antes no teníamos y que presenta un desafío mayor. Pero otra cosa también para seguir pensando es los padres de los adolescentes de ahora ya no son dinosaurios tecnológicos que, como en otro tiempo capaz que pasaba, que no saben manejar una aplicación o que no tienen dispositivos. Los padres de un chico, ¿vos cuántos años tenías, Iván? Yo tengo 15. 15, los padres de un chico de 15 hoy, todos manejan
dispositivos, manejan redes sociales. O sea, también entiendo que esa brecha... Pero Iván le debe dar debería- vergüenza cómo manejamos las redes sociales. Seguro. Su padre y nosotros. Y seguramente Iván ¿O no? comparta las redes que sus familiares directos usan para evitar los comentarios públicos en redes de familiares. Bueno, eso es así, sí. ¿Qué cosa? Uno, por ejemplo... Facebook no debe tener. No. Sí, claro. ¿Y dejás que te sigan o seguís a familiares en tu Instagram, por ejemplo? Yo no Sí. tengo problema con eso, bien. la verdad. Porque Yo a mí- cuando yo era- me he encontrado afuera de redes sociales de familiares. Claro, yo conozco Que les da casos. vergüenza. Sí, claro. Claro. Hay casos. Porque a veces hay como. O tienen forma- otro. ¿Cómo? O tienen otro. O sea, eso Claro, forma tiene para- otro. Claro, el famoso Finsta, ¿viste? Claro. No lo sé, pará. Claro. Eso es Adelante. algo nuevo que se usa. Es una cuenta aparte que solo dejas entrar a tus amigos, ponele. Claro. Y subís, no sé. Uno en su cuenta principal de redes sociales hoy en día muestra una poca parte de su vida, de lo que es en realidad, ¿no? O sea, mucha foto del lugar, de lo que te gusta hacer y eso. Y en la cuenta aparte es para subir, no sé, momentos graciosos con tus amigos, cosas de ese estilo. más Que en no lo vaya a realidad. ver un familiar. Claro. No, ahí no entra un familiar, pero ni importa. Realmente no. Ni siquiera el tío más canchero. No, bueno, hay gente que sí, pero yo. Pero es siempre bien, lo haría. pero Hasta se ríen, pero es una consulta, digo, recurrente de familiares que Claro, te el dicen, desafío es para el adulto, ¿por qué no me ahí. acepta? Claro. en- ¿Qué tendrá ahí? ¿Por qué no me acepta en la red, en su Sí. cuenta en Finta? Claro, ahí yo, Y no te yo acepta lo que porque- siento respecto a lo que decía Santi es que en realidad no está para mí lo difícil o lo que quiere transmitir la serie en algún punto es que es parecido a lo que sucedió siempre con otras herramientas. Claro, Es decir, ahí va. a mí me daba mucha vergüenza, como a todos, que mi papá o mi mamá aparecieran a la puerta del liceo. Me imagino Exacto. que a Iván le seguirá pasando, o capaz que no. Déjame pero la digo, esquina, eso el es- famoso... y no tienen el origen nada distinto a que yo me haga otra cuenta, que es que yo quiero tener espacios donde mis papás no estén mirando. O sea, en el fondo, el sentimiento es el mismo. Lo que pasa que, claro, ahora yo creo que lo que es muy distinta es la herramienta. Y claro, como es una herramienta que parte de que hay que mostrar, yo siento que me lo está ocultando directamente, pero en el fondo hay algo muy similar a cuando Sí. nosotros éramos chicos. Sí, pienso que sí. Hablando de deporte, me quedé pensando en algún momento de la serie aparece muy lateralmente el deporte y nosotros tenemos una idea, no sé si Iván la habrá escuchado, la habrá pasado en su vida, pero los adultos solemos tener la idea de que el deporte va a solucionar un montón de los problemas de los adolescentes, o de los niños, o de todos. Hasta los médicos tienen esa idea de que de repente te mandan a hacer natación y bueno, hay un montón de esas cosas que serán ciertas, otro montón en las que por ahí ponemos demasiada expectativa en el deporte, pero en la serie obviamente en un momento de maneras laterales aparece reflejada esa idea de pero yo lo llevé al fútbol y no enganchó y bueno, pero fue lo que pude hacer. No tengo claro ahí si le pedimos demasiado al deporte o si efectivamente el deporte tiene algunas herramientas que no tienen otras formas de encontrarse con la gente, con amigos, con adolescentes, con lo que sea, que ayudan a que no surjan situaciones de violencia o de tristeza o de depresión. No sé qué lugar le doy al deporte en ese mundo. Bien. Viste que en la serie aparte, o sea, no enganchó, pero también es como no lo hizo bien, ¿no? En la serie está esto de que como que el padre sentía vergüenza cuando el hijo, no sé si es que le hacían goles, una cosa así, y también está esto también como de, no solo es el enganchar con el deporte, sino que espera ahí un adulto de lo que su hijo haga ahí. Pero para mí algo que es fundamental es entendiendo la salud mental como esto de que es un estado de bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Que todos tenemos salud mental y todos hay cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y cosas que podemos hacer para perder un poco de salud mental. El deporte bien entendido desde la salud física, del entrenamiento, digo bien entendido por esto pues también hay un extremo que puede ser bastante patológico y muy poco saludable para la salud mental de esa persona. El deporte bien entendido desde ahí, sin duda es un elemento recontra protector y recontra favorable para la salud mental. Y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque ayuda desde a cómo se ve la persona a sí misma para construir esto que hablamos hoy de, bueno, uno tiene que comenzar a construir cosas que tienen que ver con tu autoestima, con seguridad, con ganar de confianza. Este proyecto de que el adolescente tiene que
ensayar, tiene que equivocarse, tiene que aprender. El deporte es un gran laboratorio para aprender todo esto, para aprender cuestiones que tienen que ver con disciplina, para aprender a ordenarse en un montón de cosas, para aprender habilidades que tienen que ver con el sacrificio. Hay un montón de herramientas que se dan en el deporte, de nuevo, desde la práctica saludable, que entiendo que es excelente el escenario para hacerlo ahí. La otra cara sería lo no tan saludable, que también existen muchísimos casos de chiquilines, como con la edad de Iván, que quieren hacer deporte, pero se van para el otro lado, donde tienen conductas que comienzan a ser re poco saludables para sí mismos o para el entorno, ¿no? No sé, desde caen en niveles de obsesión con cuestiones físicas y con ciertos cuidados que no son saludables para él, con cuestiones de exigencias que tampoco son saludables, o cómo viven o cómo manejan esas presiones, esos niveles de ansiedad que se dan en cualquier deportista, siempre hablando a nivel formativo, ¿no? A nivel infantil. Bueno, cuando uno no maneja bien eso, comienza a afectarte y comienza a ser algo que claramente no recomendamos. Pero yo insistiría mucho que es un gran factor, como decía hoy, protector, pensando en la salud mental. Y Iván, ahí vos, sos jugador de Aguada, has hecho otros deportes y me imagino que también haces otros deportes. No sé, capaz que solo jugás al básquet, pero supongo que has jugado al fútbol también con amigos, porque que también es una forma de hacer deporte, aunque no sea regulada. ¿Para vos tiene algo especial hacer deporte o es una actividad más como no sé si otras que harás en tu vida, como ir al liceo o estudiar un idioma o ir al club o lo que sea? ¿Qué lugar le das en tu vida al deporte? Bueno, el deporte en mi vida forma un lugar muy importante porque lo bueno del deporte es que por un lado vos tenés muchas metas que te podés proponer y das un montón de esfuerzo, sacrificás cosas por lograr esas metas, y al hacer eso ves un progreso en tu forma de jugar, mejorás y eso. Y me parece también un muy buen espacio para recurrir, por ejemplo, cuando tenés algún problema extradeportivo, ¿no? Estoy caliente con algo que me pasó, tuve una discusión con mis padres, voy y en vez de enojarme y, no sé, patear cualquier cosa, voy y tiro al aro, por ejemplo. Las energías negativas que tenga, voy a la cancha y las convierto en positivas, por ejemplo. ¿Y cómo se hace eso? Porque suena medio mágico, pero... No, yo soy una persona que cuando entro a la cancha es como que se me olvida todo lo de afuera. En lo personal lo vivo así porque disfruto mucho del básquetbol, creo, a esta edad. Últimamente algo que me pasó, por ejemplo, es que en Urunday era muy poco común perder partidos, por ejemplo. Yo salí campeón, después al siguiente año llegué a una final, perdí muy pocos partidos. Y en Aguada el nivel bajó un poco, nos cuesta muchísimo más ganar partidos y eso obviamente puede ser frustrante, ¿no? Ese cambio. Pero yo a la edad que tengo lo estoy viendo más desde el lado de el disfrute y de que ya va a llegar el tiempo de tener que tomarme más en serio, de pensar en llegar a primera y eso, que por ahora lo ves como un sueño. Hasta ahí. Claro. Sumamos a la charla a Florencia Mondelli, es jugadora de hockey, actual entrenadora en una academia / escuelita en Ciudad de Salto, si no me equivoco. Florencia, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por hacerte este ratito para charlar. Veníamos ahí charlando de algunas cuestiones que tienen que ver con la serie Adolescencia. Una cosa que nos intrigaba y que hablábamos es, de dos cuestiones particulares en realidad, que por ahí cuando pensamos en adolescencia y en la conformación de la mesa puede quedar visto, no siempre tenemos en cuenta que una es, y que está muy presente en la serie, que es lo masculino, lo femenino, el vínculo entre varones y mujeres, cosas que
son históricas en una etapa tan importante como la adolescencia, pero que también tienen un lugar. ¿Vos qué podés aportar desde ese lugar? Laburás con muchos equipos de mujeres o de niñas también, y que están en formación. ¿Cuáles son las especificidades que podrías incorporar? Bueno, en realidad es re lindo trabajar con niñas, niños. A mí me pasó también que el tema del hockey, viste, a nivel de Uruguay se ve como algo femenino. Y la realidad es que no, a nivel mundial el hockey nació siendo masculino y es muy masculino. Hay muchos tabús también que no vienen de los niños, porque los niños vienen y me dicen yo quiero jugar al hockey, yo quiero jugar al hockey, y los ves que les gusta, que practican, que quieren ir, pero claro, a ellos solo están catalogados en, yo qué sé, fútbol, algunos rugby, y es un tabú de los padres en realidad más que de los niños. Y está bueno porque a raíz de eso también en un colegio que estoy dando clases, una vez al mes se da una instancia que es que el niño elige el deporte que quiere practicar, si es fútbol, si es hockey, si es lo que el deporte que se da en ese momento, y se da ahí la mixtura, ¿viste? Muchas nenas hoy en día van para el fútbol, muchos varones les intriga y quieren probar el hockey, y eso está re bueno, está bueno. Para mí no hay nada más lindo. Yo entrené toda la vida con un equipo de chicas, pero entrenamos cuando entrenamos en primera con varones. Y está re bueno porque se da la mezcla, ¿viste? Como todo, obviamente el varón es más aguerrido y tiene más fuerza, pero está re bueno a nivel, y mismo cuando son más chicas, porque nada, te hace como que están todos, lo que a mí me gusta del deporte, que el deporte nivela, ¿viste? Son todos iguales y vamos todos hacia un mismo objetivo y nada, sacar los tabúes que hay o que pueden llegar a ver en una clase, o este más inteligente, este menos. Eso a mí me encanta. Florencia, pienso ahora en mi propia experiencia, y por ejemplo cuando yo era adolescente y niño, mis amigas no formaban parte de equipos deportivos en general, muy pocas eran parte de un equipo del nivel que sea, amateur, profesional, etcétera, mientras los varones probablemente la mayoría estábamos inscriptos en algún equipo de liga universitaria, o de algunos estaban jugando en las inferiores de algún cuadro, o lo que sea. Yo creo que eso ha cambiado, por lo menos por la experiencia que tengo de contacto con adolescentes. Cada vez más niñas y adolescentes forman parte de equipos. ¿Qué herramientas distintas o qué nuevas herramientas pueden incorporar estas generaciones que empiezan a formar parte de planteles deportivos? Digo planteles eso, en un sentido muy amplio, a diferencia de por ahí lo que fue nuestra historia, donde eso realmente no era lo más común. No, bueno, en realidad a nivel, sobre todo cuando sos chico y más en la adolescencia, el Choco puede saber, sabe mucho más de esto, el formar parte de un equipo y formar parte de un grupo, y el formar parte ya en la adolescencia te suma, te identifica. Y nada, los niños, viste, como que forman parte de un equipo y forman parte de un lugar, y un lugar que los contiene, también es un lugar de contención, viste, es como que van y se distraen y desconectan. Para mí es fundamental. A mí, que gracias a Dios tuve la oportunidad de tenerlo desde chica, la verdad que siempre te suma en positivo formar parte de un equipo. Con lo que tiene, ¿no? Porque aprendés también a ser una pieza en un equipo, que no todo depende de una persona, y sino que sos una pieza, sos un eslabón de todo el equipo. Sí, eso está re bueno. Y también pienso que siempre se piensa en los beneficios, en este caso, por ejemplo, para un montón de gurisas o para las gurisas que forman parte de planteles, también hubiera sido un gran beneficio para nosotros, que para los que ya formábamos y ya éramos parte de planteles, que más gente se integrara y que también nuestras amigas fueran parte, no sé si de esos mismos planteles o de otros, pero seguro que generaría un vínculo que sería súper interesante. Totalmente, porque nutre, ¿viste? No está, o sea, desde mi punto de vista, el mezclar sexo femenino con masculino nutre, ¿viste? Nutre porque en cierta forma somos diferentes, y lo que no tiene uno te lo da el otro, es como mucho más, lo hacemos como mucho más nutritivo al equipo, a las prácticas, a todo.
Juan Pablo, brevemente, para ir cerrando, ¿qué querrías agregar, digamos, alguna idea con la que venía y dijiste, yo esto lo quiero decir y no hubo momento? Estaba pensando en dónde meterlo. No, esto de, hoy cuando Iván hablaba de esto de como de los beneficios, ¿no? de la experiencia personal de él, o lo que dice Flor recién, explicar también a la gente que esto mágico que tiene el deporte, en realidad, tiene poco de mágico y tiene mucha explicación al nivel de estos... para hacerla breve, ¿no? Nuestro cerebro está repleto de neurotransmisores que están enviando hormonas por todos lados. En la adolescencia justamente es en una etapa en donde más se da esto. Después, cuando el cerebro se vuelve adulto, se vuelve bastante más aburrido, bastante más estable en un montón de conexiones. Entonces estas hormonas que están dando vueltas por ahí, hay muchas que tienen que ver con lo que genera felicidad, lo que libera el estrés. Por eso hacer deporte genera una satisfacción tan importante, porque la serotonina, por ejemplo, que está dando vueltas por ahí, o la dopamina, que se asocia claramente con lo que es placentero, está dando vueltas y genera una cantidad de neurotransmisores cuando estoy preparándome para el deporte, cuando hago deporte, cuando termino. Y esto lo podemos medir y lo podemos ver. Por eso en muchos casos se recomienda y se asocia y hay investigación que justifica esto, tienen efectos mucho más positivos que varios fármacos que muchas veces podemos usar para tratar la depresión, por ejemplo. Qué interesante, la química detrás de la magia, digamos. De la magia de por qué uno cuando hace deporte, y está bueno cuando uno termina de hacer deporte, ¿no? Independientemente del resultado, que es lo que dice Iván. El disfrute también tiene que ver con eso, porque tu cuerpo y tu mente estuvo haciendo algo que ahí está lo mágico de por qué te hace bien. Iván, ¿algo para agregar al final? No, nada más. Yo tengo una pregunta entonces. ¿Qué series has visto que nos quieras recomendar al mundo adulto, independientemente de esta? Aunque sea la de terror, no importa. Quiero saber qué ves cuando no te mandan a decir, che, mira que vas a ir a la radio a hablar de esto, entonces voy a ver Adolescencia. Una serie de ficción muy buena que me gustó mucho, se llama Stranger Things. Está muy buena. Perfecto, queda recomendación. Yo no la vi todavía. Tampoco. ¿Viste? Ahí está. Yo tampoco. Ahí tenés la diferencia. Florencia, muchas gracias por sumarte a esta charla y aportar esos comentarios. Y ya te despido allá desde Salto. Gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos. Juan Pablo, Iván, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Es una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Volvemos aquí en PDA, en Por Decir Algo, en Radio Mundo. Ustedes pueden enviar mensajes al 091-252, vamos de nuevo, 091-525252 y a través del chat de Radio Mundo también. Ahí en YouTube vamos a hablar de lo que hablamos en el arranque del programa. Se jugó la final de la Copa Nacional de Selecciones, la que todos le decimos la final del interior, de toda la vida, del viejo campeonato de selecciones del interior. Y San José salió campeón, le ganó 2-0 a La Valleja y estamos en contacto con su número 5, con el volante central que ganó la Copa, que convirtió el segundo gol, el definitivo, el 2-0 para darle a San José su sexta estrella nacional. Hablamos con Mateo Antúnez, que no nos queda claro si todavía está en una condición de resaca, de fuera de lo normal o ya ha pasado toda esa euforia. ¿Cómo andas, Mateo? Buenas tardes, ¿cómo andas? No, estoy bien.
ya aproveché a descansar ayer y bueno, me vine a ver a mi primo acá, que juega en las juveniles de Wanderers, y bueno, aproveché el día libre para ver un poco de fútbol también. O sea que estás en Montevideo en este momento. Sí. Perfecto, bueno. Así que ¿es de San José también tu primo? Sí, de Libertad. De Libertad. ¿Es de Campana sí. también? También se formó en Campana. Mateo, ahora está en la sub-15. Ahí va, Mateo es el número 5 de la selección de San José. ¿Cuántos años tenés? ¿22, Mateo? 21. 21, todavía tiene 21. No es de la capital, no es de San José de Mayo, es de Libertad. Juega en Campana de Libertad. Ha estado en la selección uruguaya de jugadores del interior sub-20 que se formó hace un par de años para ir a jugar algunos partidos a China. Y ya salió campeón 2 veces del interior. Algo que me imagino, Mateo, sé que no es normal, pero aparte me imagino que para vos debe representar algo absolutamente irreal, tomando la dimensión de que para nosotros en el interior la Copa es lo más grande. Sí, sin duda. Es lo más grande, también cuesta demasiado el poder ganarla. La verdad que lo disfruté más este proceso porque pude ser más protagonista, jugué mucho más. Esa del 2022, bueno, me tocó ser parte, no jugué, pero también sirvió demasiado para agarrar experiencia y creo yo que con el correr de los años y poder llegar a esta Copa sirvió demasiado. ¿Por qué decís, contáselo a los montevideanos que estén escuchando, que ganar la Copa es tan complicado? Bueno, lleva un esfuerzo enorme, ¿no? No solo futbolístico, sino del día a día. El jugador viene de un año largo, tanto de lo que juega con los clubes al día a día de su persona. Hay que tener en cuenta que esto es amateur y bueno, es todo amor propio. Viene del esfuerzo del jugador, que en realidad no sé si podría llamarle el jugador, sino a la persona que todos venimos de laburar 9 horas antes de ir a entrenar, queda como la última parte del día el ir a entrenar, el dedicarle esas 2 horas, hora y media, y después de llegar el fin de semana y bueno, el representar a su departamento es lo más lindo. Entonces, como te digo, cuesta demasiado por eso, es un esfuerzo físico enorme, anímico también, pero que cuando llegan estas fechas y en el cual los resultados se dan, se disfruta demasiado. ¿Qué puedo decir del proceso en general de este año de San José? San José arrancó mal la Copa, en los primeros 3 partidos no podía ganar, no se le daba y de repente sumó 16 partidos invictos hasta salir campeón del interior. Y estuvo Pancho Paredes, el arquero, que también es muy joven de San José, ya debe andar por los 700 minutos sin recibir goles, ¿no? Sí, creo que sí, andábamos en 600 y poco, creo que eran 6 partidos sin recibir goles y con este llegamos a 7. Claro. Con La Valleja también había una diferencia, creo, de 30 minutos o algo así. La Valleja llegó en esta Copa a su racha de imbatibilidad en su arco más grande de la historia también, más larga, hasta que... Increíble, por eso, sí, también. Y bueno, y eso marcó un poco las finales, ¿no? En el partido de ida, la pelota directamente no entraba al área y en la vuelta, claro, se regalaba muy poco, ¿no? Daba la sensación, creo que todos sabíamos que iba a ser una cosa muy cerrada por la paridad que hay entre los dos planteles, por lo mucho que se conocen, por la instancia y porque los dos se centran, se solidifican desde lo defensivo. Ese fue el caso de San José, ¿no? A partir de esa solidez defensiva, como que encontraron el rumbo en la Copa. Sí, tal cual. Como dijiste vos en un principio, bueno, el inicio nuestro no fue bueno. Tuvimos las primeras 3 fechas que con él encontrábamos rumbo, un sentido a lo futbolístico, también a lo anímico, que eso, bueno, fue el clic tremendo que tuvimos, que a partir de esa 3ª fecha arrancamos a barrer puertas hacia adentro, lo volvimos fuerte y bueno, y ese fue el cambio. Fue tan increíble que después llegamos a cosechar 17 partidos sin perder y esa cantidad de minutos sin recibir goles que creo yo que si lo pensaba o lo querías así no se daba, pero bueno, se disfruta mucho más una vez que se termina todo. Mateo, acá Sebastián, soy porteño viviendo en Montevideo, así que te voy a pedir un poco de ayuda. Todos los problemas juntos. Sí. Un poco de ayuda para que me relates cómo fue, ponerle la última semana, pero puede ser un poco más de tiempo, de la vida tuya. No sé si vivís en Libertad, en San José, pero ¿cómo es una semana previa a una final en términos de vida cotidiana? Tanto del laburo como de las conversaciones que me imagino que surgen ahí en la calle o con amigos, o cuál es la tensión que se vive. Bueno, primero que nada vivo en Libertad, sí. Y bueno, nada, es una manija constante. Ya de por sí, primero que nada, aparte desde los compañeros del grupo de WhatsApp, es manija constante en el buen sentido, teniendo en cuenta que estábamos tan cerca pero a la vez lejos de eso más lindo de nuestro mundial. Y bueno, después obviamente tengo un grupo de trabajo que la verdad que es muy bueno, siempre también son todos muy futboleros, entonces esa manija aumentaba mucho más
y obviamente que la familia también. Justo esas 2 semanas fueron muy atípicas, que nunca me había pasado porque yo trabajo en una empresa en la cual hace aberturas de aluminio, ¿viste? Entregamos ventanas, puertas y eso, y me tocó ir a San José de Mayo ahí a entregar unas cooperativas ahí mismo. La gente que trabajaban en esa cooperativa me decían, no, vale, tranquilo, dejá que yo descargo, que vos tenés que descansar para las finales, que la tenemos que ganar, y tenemos que traer la copa para San José. Entonces eso a uno decía, no toma conciencia de lo que había generado, como uno se siente como uno más de ellos, que es un laburador más, pero una vez que llega al fútbol, para ellos somos como algo privilegiado en el cual estamos jugando eso, y bueno, para mí me llenaba mucho que no tomaba conciencia de lo que habíamos generado nosotros. Y después, ¿qué nos puede decir de la segunda final, del ambiente? Viste que yo llegué varias horas antes al estadio. ¿Viste cuando cayó el chaparrón ese? Veníamos por la ruta y se veía que había una nube sobre San José de Mayo. Y cuando entramos por el puente, ahí por los plátanos y todo eso, se cayó el mundo. Pero el asunto es que como que uno ya viene como llegando a un partido mundial. La verdad que yo nunca estuve en un mundial, pero o por lo menos no en un mundial de mayores, pero sentís como una cosa que cuando llegan los ómnibus de las selecciones al estadio, en el caso de ustedes van llegando uno por uno porque son de ahí, ¿cómo vivís todo ese día de que te levantás? Porque yo por lo menos, que obviamente no juego, sentí una cosa de que es como, no sé, lo más grande que hay. Sí, sin duda, es así, tal cual. Te sentís que sos el mejor del mundo en esos minutos previos, porque está toda la gente mandando tu mensaje a disposición de tranquilo, yo te lo llevo, de lo que sea, ¿viste? Es algo hermoso que creo yo que no se siente siempre. Después, bueno, una vez las horas previas al estadio, ver a la familia y a los hinchas y a los amigos, el poder verlos ahí en la cancha, de cómo está organizado, porque se ha mejorado mucho en eso también, ¿no? Las organizaciones en estas etapas finales cada vez son mejores y hacen más profesional lo que es la Copa de Ofi, que obviamente sigue con su esencia lo que es el fútbol del interior, pero bueno, eso la verdad que es hermoso. Sí, una vez que llegábamos al estadio, bueno, el ver el vestuario pronto ya, los movimientos de la prensa, mismo de los rivales que llegaban y todo, eso me emocionaba mucho y ya te ponía con ganas de saltearme el calentamiento y ya que arranque el partido. Bueno, ¿y qué nos puedo decir del partido? Fue un partido recontra cerrado. La verdad es que la Valleca lo podría haber ganado, pero lo ganó San José. Creo que lo termina ganando bien, justamente. ¿Qué nos decís? ¿Cómo lo pensaron? De lo táctico incluso. ¿Cuál era la clave que se pusieron sobre la mesa y cómo lo desarrollaron después? Bueno, sí, la clave nuestra era presionar un poco más arriba, teniendo en cuenta lo que nos había pasado el primer partido, que habíamos quedado muy, muy atrás, con muchos espacios para recorrer hacia el arco rival, y bueno, lo planteamos de esa manera, pero siempre y cuando teniendo en cuenta las precauciones, no dejar muy, muy mal parado el fondo, y bueno, después con el correr de los minutos del partido no arrancamos bien, la Valleja fue muy, muy dominante los primeros minutos, pasamos mal, después como que nos acomodamos un poco y generamos ciertas chances, que nos anulan un gol que estaba bien cobrado, me dijeron, que estaba bien en offside, y bueno, nada, después, bueno, una vez que llegan los 90, el tiempo extra es un error o un acierto del equipo que convierta el gol, ¿no? Que ahí ya los detalles son fundamentales y los errores tienen que ser mínimos. Bueno, y el partido obviamente que tuvo un cierre en el que pasaron un montón de cosas. Contame más o menos lo que me contaste ahí en el estadio después del partido, del penal que pateaste al minuto 120, que hiciste el gol, que saliste a festejar y se generó toda una cosa. Sí, bueno, te lo dije a vos, que te pedía disculpas porque sabías que eras de ahí. Bueno, nada, creo yo que era lo que ameritaba, ¿no? Pateo la pelota, hago el gol y bueno, lo primero que hago es correr hacia ahí sin darme cuenta, sin noción ninguna de que podía provocar algo, la verdad. En el video se ven, está corriendo en todos lados, que yo apenas salgo corriendo, ya después me arrepiento enseguida una vez que vienen los jugadores de ellos, tratando de evitar todo problema posible. Y bueno, nada, una vez que me arrepiento arranco a caminar hacia atrás y ya me voy hacia la otra punta para tratar de evitar todo conflicto, pero bueno, obviamente ya era tarde porque se había ido todo de las manos y bueno, una lástima que terminara así porque las dos selecciones veníamos a hacer un torneo increíble, 2 finales que estuvieron espectacular, tanto fuera de la cancha como dentro, y bueno, la verdad que embarra un poco de lo lindo que había sido todo, quedó muy feo eso, pero está nada, obviamente que la intención mía en el festejo no fue ni provocar ni generar eso, la verdad.
Lo que quisiste fue ir a buscar a tu familia, me habías dicho que están por ese lado Sí, siempre. sí, tal cual. Le contamos a la gente que habitualmente la hinchada visitante en el Castro Martínez La Guarda está del otro lado, en la que sería la Olímpica, que se llama Oribe, y en este caso la hinchada de La Valleja estaba sobre ese mismo sector, en la América, digamos, ¿no? Que es la Tribuna Rivera. Sí, tal cual. Ellos siempre van, hacia la del medio, que está las torres de transmisiones, y están bien contra el lado de donde estaba La Valleja, digamos, contra ese lado. Y atiné un poco más para ir ahí, pero bueno, obviamente que ni llegué ni cerca, porque me fue a arrimarme al banco, ahí no estuve ni cerca del banco tampoco, pero bueno, fue cuando se derrumba todo. Bueno, bárbaro. Entonces, me imagino que más allá de eso, que vos me habías comentado ahí, que te generó cierta amargura, a pesar de la euforia, de la alegría de haber salido campeón del interior, pasó, digamos, más allá de todo lo que se viene hablando, que obviamente genera ahí cosas, ha dejado cosas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el arrepentimiento en el momento, obviamente que queda por unos minutos, porque nadie quiere generar esas cosas, y menos que le peguen a compañeros estando en momentos lindos, que lo que tiene que abundar ahí es la felicidad de uno, de haber logrado algo importantísimo para lo que es el fútbol del interior. Pero bueno, ya era tarde, quedaba solo tratar de separar, que se termine los problemas lo antes posible, y poder obviamente después bajar un poco, calmar un poco las aguas y estar tranquilo para poder disfrutar lo que habíamos generado. Bueno, muy bien, Mateo, impecable. Entonces, ¿qué sigue ahora para vos? ¿Vas a seguir en Campana? ¿Qué vas a hacer? Yo si salí, siempre dije que si saliera campeón del interior, si jugara algo, y si saliera campeón del interior en cualquier deporte, pero especialmente en el fútbol, me retiraría directamente, me jubilaría. Bueno, mirá, en principio sí, obviamente uno... ¿Te retirás? No. Ah, se dice en Campana. Retirarme no, todavía no, déjame por lo menos pelear la de clubes con Campana, que sería algo muy lindo. Pero no, obviamente que uno con la edad y tratando de rendir bien, y bueno, desea siempre tener esa oportunidad de por lo menos una chance en el fútbol profesional. Ojalá llegue ese llamado que tanto deseamos, que uno se prepara tratando de dar el máximo siempre, y bueno, deseando obviamente que pueda llegar esa oportunidad, y si no, bueno, luchar con Campana, jugar esa Copa de OFIA que es muy linda, que es complicadísima también, y bueno, nada, tratar de dar lo mejor. ¿Y cómo es o cómo puede ser el pasaje al fútbol profesional? Es decir, ¿cuáles son los caminos, casi te diría, formales? Porque uno sabe que un gurí de 13 años va, se prueba en un club, pero bueno, vos ya tenés una experiencia, una carrera. ¿Cómo se golpea una puerta o cómo se consigue una oportunidad? No, bueno, en realidad yo con Campana ya tengo hablado eso, ¿no? O sea, si llega a venir una oportunidad clara en el cual me pueda servir a mí, obviamente, y a Campana, que es el club que me ha formado, ellos no tienen problema ninguno, ¿no? Obviamente que ellos tratan de asegurarse su parte, como todo club, y más del interior, que los ingresos son muy pocos, muchas veces hasta se complica, pero bueno, nada, obviamente que si llega una oportunidad sería un llamado de un entrenador. Ahora se maneja mucho el tema de representantes y eso también, que a veces es el plus que necesita el jugador del interior, que no se lo ve mucho, el que genera una oportunidad, una prueba, o muchas veces ahora con el tema de los partidos que están televisados, también eso facilita mucho y es mucho mejor también para uno. Muy bien, impecable, Mateo. Entonces, un abrazo grande y bueno, que sigan los éxitos a pesar de que... ¿Le dijiste felicitaciones? Porque no escuché esa parte. Bueno, sí, lamentablemente me arruinó el fin de semana y quizás el último año, pero son cosas del fútbol. Aparte, van 2 veces. Yo te quiero contar, te lo quiero decir directamente. La del 2022, lo del otro día, obviamente a los minuanos nos puso muy tristes, pero la del 2022, vos lo sabés, estaba todo armado porque la Valleja... Sí, obvio. Ya lo sabíamos, que nosotros nos aferramos a eso también, ¿no? Claro. Aprovechamos que estamos intercambiando. Una vez que llegamos al estadio, vemos que estaba el aro ya con los globos rojos, azul y blanco, y dijimos, no puede ser. Esta fiesta tenemos que arruinarla, tenemos que ser los protagonistas nosotros, y terminó siendo de la mejor manera también, porque vamos a larga y después terminamos ganándolo por penales, que obviamente para el hincha se sufre más, pero para el jugador es divino. Claro, la Valleja había ganado 1-0 en San José y llevaba la racha de partidos consecutivos más ganados más larga de la historia del fútbol interior en selecciones. Y bueno, y era un ballet, jugaba espectacular. En la ida había sido más combativo, pero todo el torneo ganaba por 2 goles o más. Y vino San José con toda esa generación de jugadores que lo han ganado todo en clubes y en selecciones. Y bueno, pasó lo que pasó. Quien precedió a Mateo en la responsabilidad de ser el 5 de San José es Daniel Martínez, un volante central que muchos minuanos recuerdan porque ese día, además de haber hecho un gol, como que marcó una presencia imponente. Era un tipo enorme. Era imponente, también, la ya palabra físicamente. Es muy grande.
y quedó como esa imagen presente ahí. Pero bueno, muchísimas gracias, Mateo. Felicitaciones, aunque cueste decirlo, y éxitos en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, un placer haberte conocido y poderte ver en el estadio el fin de semana y bueno, ojalá que una cancha nos vuelva a cruzar. Ojalá que sí. Un abrazo grande. Mateo Antúnez, volante central de San José, campeón del interior. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Es una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Esta columna la hice googleando. Periodismo de investigación. Con Sebastián Moreira. Estamos por decir algo, el programa líder de Radio Mundo entre las 14 y las 16. Los lunes. Uno que se escuche mal, los lunes puntualmente. Y hay columna. Hay columna Eso que dice. hoy tiene edición estreno. ¿Qué significa eso? Que no tiene nombre esta subcolumna que se armó dentro de esta columna, la hice googleando. Quisiera entender un poco más. Esta columna la hice googleando, tiene subproductos, spin-off, que tienen su propia historia, anclada a la rica historia de Por Decir Algo. En este caso no tiene, por ejemplo, no es modo avión. Ahí va. No tiene los laureles de One Hit Wonder, de la columna de las catástrofes o cosas por el estilo, sino que simplemente empieza y termina hoy probablemente y surge de algo que sucedió este fin de semana. Dos cosas que sucedieron este fin de semana realmente, que es que se otorgaron un par de los trofeos más extraños que yo conozco en el mundo del deporte y me dieron muchas ganas de conocer su historia y de hablar de ellos. Y cuando digo trofeos me refiero al formato físico que toman esos trofeos. Lo primero que te quiero decir, Santiago Castro, es que en algún momento, en los Juegos Olímpicos antiguos sobre todo, el premio que recibía un deportista que se consagraba era sobre todo simbólico. Es decir, por ejemplo, la corona de olivo era un premio simbólico. No tenía más peso que la representación de victoria, de dignidad, de trascendencia que tenía el olivo, que era un árbol valorado por la sociedad, pero no era que uno después iba y cambiaba esa rama de olivo, por ejemplo, por 4 vacas. Entiendo. Lo cual no es menor. El peso simbólico a mí me parece muy interesante. Y por eso lo traigo y por eso estos dos trofeos de los que voy a hablar me parecen tan importantes. Sin embargo, parece que en algunos, por ejemplo, en algunos textos históricos, como por ejemplo la Ilíada, se mencionan especialmente los juegos funerarios que dieron de alguna manera homenaje a la muerte de Patroclo, el best friend de Aquiles, así se está explicitado en la Ilíada, que por ejemplo ahí sí había premios que tenían un valor, por ejemplo, esclavos, por ejemplo, oro, por ejemplo, una yegua preñada por un asno, por ejemplo, una caldera a estrenar. A estrenar, lo cual no es un detalle menor, una caldera que nunca ha visto el fuego, se decía. Ahí sí el tipo de premio tenía un uso concreto y eso, por ejemplo, es más entendible al mundo actual, donde, por ejemplo, hay equipos que posan con un cheque. Por ejemplo, cuando se logran clasificaciones en instancias intermedias de una Copa Argentina, por ejemplo. Copa Argentina como un cheque gigante, sí, que no es canjeable, por supuesto, obvio, pero que representa, no es tan literal como que te den, claro, ahí la yegua o 4 bueyes, pero sí representa eso. Hay distintos tipos de trofeos. Están las copas, que yo creo que es como la representación de todos los trofeos. De hecho, le decimos copa a cosas que no son copas, propiamente dicho, pero hay una cosa que es la copa, la cosa que tiene forma de copa y que tiene, entiendo, dos orígenes.
un origen más religioso, digamos. La copa o un cáliz ya representa algo en las religiones cristianas, entonces se traslada a ese don divino hacia lo deportivo, y después la conocida teoría festiva, pachanguera, es decir, al campeón démosle un recipiente donde pueda servir alcohol para sus festejos. En ese caso la copa es una copa para que se pueda llenar de vino y el campeón del torneo pueda emborracharse en el festejo. Sin embargo, pienso yo que los principales trofeos no son realmente copas. No. La Copa del Mundo no es una copa. No. Era una copa, la Jules Rimet era una copa. Era una copa a la que uno le podía implementar poco líquido. Poco líquido, pero tenía algo de copa. Sí. La Copa del Mundo actual claramente no. Sería un trofeo, pero no es de los que tiene forma de copa propiamente dicho. Sin embargo, copa se le dice a todo eso. Después están los platos. Hay una serie de platos o escudos, como por ejemplo la Bundesliga. El Scudetto. Después está un intermedio que podría ser la ensaladera, que es como una copa, sí, pero como una ensaladera. Después está el cinturón. Sí. En las artes marciales, muy usado. En el boxeo, por ejemplo. El cinturón tiene una herencia griega porque las amazonas tenían a una de sus máximas representantes, que era Hipólita, hija de dios de la guerra, como propietaria de un cinturón mágico que era el que le daba también el honor, y por eso las artes marciales, casi todas, tienen tanta importancia en el cinturón en general y en el cinturón del boxeo, por ejemplo, como premio. Tenemos anillos. Estos. En la NBA. Sí. No hay otro deporte en el que, u otra competencia en la que los anillos sean como la cuestión distintiva ahí a la hora de la premiación. Yo creo que es muy propio de es un análogo a la medalla de alguna manera, es decir, premia de forma individual al deportista. La Copa del Mundo, por ejemplo, queda en propiedad del equipo. La medalla, que es una forma de trofeo, es más individual, y el anillo, propio de esta gente que vive en los Estados Unidos de América, que premia primero al dueño y no al deportista, otorga un anillo de forma individual para que vos puedas vanagloriarte de claro. eso. Cuestión que hay una cosa que me interesa. Hay otro tipo de trofeo que puede ser cualquiera de estos que me interesa mucho, que es un trofeo. Los trofeos viejos hablaban de la trascendencia que se le daba a la humanidad, porque en general había muchos trofeos que se pensaba para inscribir el nombre del campeón y que no esperaba que nadie que trascendiera realmente la competencia esa, y después le iban teniendo que agregar pisos para ponerle las chapitas. Y para mí eso habla mucho de esa idea de que todo era efímero. Nadie esperaba que la Copa Davis, por ejemplo, claro, fuera tan larga, 80 años. Hoy día nadie lo piensa de esa manera. A continuación les voy a decir cuáles son los dos trofeos curiosos que se entregaron este fin de semana y que me motivan a eso, que son el del Máster de Busta y el de las París-Roubaix, como le decimos acá, que es París-Roubaix en ciclismo. Así que a continuación, y bajo mi absoluta responsabilidad, voy a hablar de golf. Adelante, tomando los riesgos, ¿no? Asumiendo las consecuencias. Me hago cargo. Adelante. Se definió el Máster de Busta, que es el torneo más prestigioso de golf, uno de los major que se dice, y es característico porque el ganador se lleva una chaqueta verde que simboliza básicamente que ganó, no mucho más que eso. La verdad es que no hay una explicación necesariamente en el verde, quizás sea el pasto, no lo sé, pero no simboliza más que eso. Pero el trofeo es en sí la chaqueta, lo cual por supuesto lo hace uno de los trofeos más insólitos, si uno lo pasa en limpio, que al campeón se le dé una chaqueta, como vemos, por ejemplo, en el canal de YouTube. Es la peor imagen que estoy viendo, que he visto en los últimos 43 años. Pero ¿viste la alegría de ese muchacho que se llama Rory McIlroy, norirlandés, al ponerse esa chaqueta verde Augusta? Mirá esa emoción. Hace, para quienes están por radio, un gesto de placer absoluto mirando hacia el cielo en el momento en el que le ponen el saco, chaqueta, le dice Sebastián, que lo distingue como campeón.
Efectivamente es un saquito. Triste. Realmente tristísimo, es un saquito y es característico porque el ganador se lleva. ¿Qué es lo que se lleva? Bueno, se lleva el honor de pertenecer a Augusta. Una suerte de logia. Una digamos. suerte de logia en la que están los que han sido campeones y los socios. Lo que pasa es que para ser socio se estima que la matrícula vale entre $100.000 y $300.000. ¿Por qué este rango? Bueno, porque no googleé lo suficiente. Pero anda ahí, entre $100.000 y $300.000. Y la cuota anual vale entre 30 y 50 lucas verdes. Depende del tipo de beneficio. Pilates, 33.000. Claro, entiendo. Entonces, claro, que es más fácil para muchos de ellos que comprar la cuota y comprar la chaqueta es ser el campeón, básicamente, que es la forma de ingresar. La idea la tiene desde la isla, la tiene uno de los fundadores, un señor que se llama Bobby Jones, creador del Augusta National, que un día la vio la idea en otro lado y la robó impunemente. Dijo, nosotros tengamos también una chaqueta. Primero era solo de los socios y en determinado momento la empezaron a usar a los que eran campeones del máster. Para mí lo más interesante, también tiene una copa ahí por lo visto, ¿no? Pero no es lo importante, a nadie le importa. Lo importante es la chaqueta verde. La copa creo que si no me equivoco es la cabaña principal, una cosa espantosa, no tiene ningún sentido. Dato curioso, y si recordamos el video de recién, cuando vos ganás la chaqueta de Augusta, la chaqueta verde, te imaginarás, vos que estás vestido de verde, que cuando te dan una copa es más o menos lo mismo cuál sea la copa. Vos te toca, pero la chaqueta es importante que sea acorde al tamaño que la va a aportar. Claro. Porque si te dan cualquier chaqueta te puede quedar grande, chica. Pero como no se sabe quién va a ganar, lo que se hace como gesto es que se encuentra un socio o campeón parecido físicamente al que gana y él le da la chaqueta verde al tiempo que le toman las medidas al campeón para confeccionarle su propia chaqueta verde a futuro. Pero en ese momento la devuelve después de ser premiado la chaqueta verde que le presta otro de los socios. Es realmente impresionante. Es impresionante. Eso me gustó un poco más. Es como un estímulo al socio. ¿Viste? Cuando dicen, yo me hice socio, pero ¿cuál es el beneficio que me dan? Y bueno, si sos parecido físicamente a Tiger Woods, capaz que terminás con la chaqueta de Tiger Woods. No, al revés. No, pero le das tu chaqueta para que se vista y él después te la devuelve porque le van a hacer un saco para él. Exactamente. Le van a hacer un saco que, de todas maneras, no puede usar, por ejemplo, para ir a bailar a Bantix o donde sea que vaya la gente que tenga 18, 20 o 25 años, porque queda en el club, en Augusta. La puede usar cuando va a jugar ahí. ¿La del campeón? Pero no se la puede llevar. Ajá. La chaqueta verde de Augusta se usa solo dentro de Augusta. Tengo más cosas para compartirte. El segundo trofeo impactante de este fin de semana es, ni más ni menos, que el adoquín de la París-Roubaix. La competencia de ciclismo más mítica ¿de todas? Hoy por hoy. Y premia ni más ni menos que con un adoquín de 15 kilos. Eso leí por ahí. No parece tener 15 kilos, pero yo leí que pesaba 15 kilos. A su ganador. La París es una de... ¿Por qué es mítica? Porque de las que compiten los grandes ciclistas realmente, por ejemplo, compitió Pogačar el fin de semana, el domingo, es la más difícil. Es decir, tiene como característica la extrema dificultad de su trazado, pero no la compiten como un chiste el ciclista que va a 100. No, van los mejores. Tiene prestigio y es recontra difícil. Bueno, ¿por qué? La cuestión es que nació hace muchos años, el ciclismo es un deporte muy antiguo, nació en 1895 para unir París con esta localidad de Roubaix, que en ese momento era estaba muy pujante por las empresas, por las fábricas, pero tiene la particularidad que de un recorrido actual de unos 250 kilómetros, más o menos una quinta parte de ellos se hacen sobre adoquines, sobre el pavé, que le dicen en español España, por ejemplo. Y de los últimos 150, 50 están esos adoquines. Los primeros 100 son de asfalto, cuando faltan 150 empieza el adoquín. ¿Qué me gusta de esto? Bueno, es aprovechar una imperfección o algo que podría ser considerado una imperfección para volver tentador el torneo. Como si, por ejemplo, el campeonato uruguayo decidiera picar sus canchas a pico y pala y hacer de eso una virtud. Es decir, ¿saben qué? Después vayan a jugar el Mundial, la Copa Libertadores, el césped no sé qué, el riego, el drenaje, pero acá yo voy a hacer una virtud de esto, lo voy a transformar
esta dificultad en una virtud. Me Y parece eso excelente. Me parece bárbaro. De hecho, se me está ocurriendo un ejemplo en este momento, siempre yendo a lo under, pero bueno, tampoco que estemos hablando de una cosa que no sea tan under, pero el Club Las Delicias de Minas tiene su cancha en la Cuchilla, allá arriba, en el barrio Las Delicias, un lugar en el que sopla mucho el viento, en la ciudad de Minas. Y la cancha es conocida especialmente, una cancha que es de principios de los 90, no es tan vieja, por su condición topográfica, digamos. Tiene una bajada pronunciada, estaba muy picada la cancha, no tiene demasiado pasto ni muy parejo, es como... Es difícil ir a ganar a Las Delicias. Es muy difícil, y la pelota pica y no la podés dejar picar. Generalmente los técnicos dicen que no pique, eso es en todos lados, pero en esa cancha muy puntualmente. Y yo siempre he desarrollado la teoría de que en realidad ellos no tienen ganas de que la cancha esté bien. Perfecto. Porque, bueno, sacan una ventaja. Siempre se dice ir a jugar a la cancha de La Delicia. Ellos saben, incluso lo he hablado con entrenadores, ellos saben cada pique de la pelota en cada lugar de la cancha, conocen todo. La tienen al dedillo. En el caso de la París, hay que decir, y ya le pido a Conrado que me ponga el video de Corbelli, de Colbrelli, de Sonny Colbrelli, no hay una ventaja para nadie, digamos. Claro. Es decir, hay una ventaja para quienes se adaptan mejor, para quienes la entrenan, para quienes la conocen, etcétera. Pero no hay nadie intentando sacar una ventaja, que es un matiz evidente cuando uno habla de cancha de fútbol, que si vos me llegás a jugar a una cancha difícil, porque conocés mejor el terreno, bueno, es una ventaja deportiva y válida, por supuesto, pero no deja de tener una ventaja. O como Vergara, que achica la cancha porque tiene un jugador que saca largo los laterales, ese tipo de cosas. Ya terminó la columna fútbol del interior. Adelante. Está en todas las circunstancias. Bueno, no tenemos el video. Conrado no lo encuentra. No importa. Conrado, pero no importa. Lo que te quiero decir es que esta carrera, evidentemente, ha hecho de eso una virtud. Ha clasificado cada tramo de adoquines de 1 a 5 estrellas. Entonces, si uno se ve la carrera, ve cuando tiene 5 estrellas es más difícil que cuando tiene 1 estrella. Y ha decidido transformar eso en, por lo tanto, una virtud. Y el adoquín es tratado como un dios en la zona. Hay una asociación de amigos del adoquín, digamos, que va cubriendo y cuidando cada adoquín para que pueda seguir compitiéndose así, porque algunos, en pos de la piqueta fatal del progreso, han querido decir, no, bueno, ya fue, no compitamos así porque es un quilombo, hagámosla sobre asfalto. El tipo dice, no, perdón, nuestra virtud está acá. Y acá, por ejemplo, vemos la llegada del 2021 con, gente embarrada, con tierra, totalmente destrozada por la dureza de la competencia, pero también encontrando en eso una virtud. Es decir, la virtud de la París-Roubaix es que es difícil. Y que hay sufrimiento y que hay tortura. Y ahí está el adoquín que le dan. Qué bárbaro. Estoy absolutamente a favor de todo esto. Quedo contento, voy a seguir. Siempre es en la misma época del año, ¿no? Sí, siempre es en el segundo domingo de abril. Te agradezco que me hayas avisado después que fue este domingo. La primera vez que se compitió fue la iglesia la quiso censurar porque justo cayeron las Pascuas. Claro. Y no iban a poder ir a misa los ciclistas. Entonces durante mucho tiempo se la conoció como la Pascua. La vuelta de la Pascua, digamos. Me parece excelente, incluso aplicable en otra dimensión a lo nuestro. En todo esto que hemos hablado, mientras vemos en el canal de YouTube de Radio Mundo el Adoquín, en todo esto que hemos hablado de que a veces está bueno destacar lo que nos distingue, lo que nos identifica, y es la manera de hacer la diferencia, porque si no, los estadios, por ejemplo, pasan a ser no lugares y es todo más o menos parecido, y la verdad es que la vida es triste. A la Conmebol no le gustaría esto. No, sin duda que asfaltaría todo. Es lamentable. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Simplemente recordarles a quienes están de vacaciones que pueden ver Champions League, no hoy, pero sí mañana
y sobre todo el miércoles pueden tener la oportunidad de ver al Real Madrid quedar eliminado con el Arsenal. O remontar 3-0. como hace siempre de alguna forma. Es el partido que hay que ver. Pedro hace montoncito allá. Pedro Hornos, el hijo de Conrado Hornos, nuestro productor el día de hoy, tiene apenas 12 años y ya se comporta como un auténtico adulto. Como un bravucón. Fue una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.